los abuelos te hacen... Ya va. Estaba en el metro y estoy así. Pero sí fue difícil en Venezuela, lo pensé, en devolverme porque había mucha felicidad. Aquí literalmente están saliendo con 3 y 4 mujeres al mismo tiempo. Ellos te ponen a pensar cómo le mejoro la vida a estas personas, Sí. cómo utilizo los impuestos para mejorar tu calidad de vida. Coreano Y si para tengo tener- amigos coreanos, igual yo sé que soy el amigo extranjero de ellos. No sé, un espíritu de suicidio, una cosa extraña aquí. Sí, es que se te vienen siente, pensamientos se locos siente, a la cabeza. se siente. Aquí se encuentra el pana venezolano, el Eddie. ¿Qué tal, Eddie, mi hermano? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo fino? Esta es la primera vez. que ibas a grabar al principio. Aquí no venimos a un lugar súper vergatario. Coño, aquí estamos con el pana Eddie que ya se arregló el pelo, míralo, parece un coreano, no joda. No, pero tengo que arreglar el pelo para salir bien. Nos vinimos a un sitio vergatario. Ya había estado aquí, Chonga Station. Este es el lugar para la caña, aquí es donde se viene a beber bastante. Y mira, y está bien bonito porque están las luces prendidas. Es tremendo el sitio, muchachos. Gracias por esta oportunidad. Venezolano de Ciudad Ojeda, me dijiste, ¿no? De Ojeda, sí, de Ojeda para el mundo. Tenés que decir Ciudad Ojeda porque los que no son del sur ya no van a conocer esa vaina. Ciudad Ojeda. Ajá, en Corea sos modelo. Sí. Trabajo aquí en modelaje. Mira esa pinta, ¿ves? Tipo, es más alto una huevona, carico, que vos Y no jodas. tengo como una academia por internet donde hay clases de ciencia. Das clases de ciencia, wow. Sí, es que soy ingeniero. Ajá. ¿Eres ingeniero de qué? Gas. Ingeniero de gas. Me imagino que es de la UNER de Ciudad Ojeda. Sí, Mira, pero no, están los policías atrás, pero vos estás como que estás nervioso, mi es hermano. que los ¿Qué te- policías me dan miedo porque soy de Ojeda, ¿me entendéis? Siento que me van a llegar y me van a No te matraquear, preocupes, una broma así. no te No preocupes. sé, o sea, yo creo que todos los venezolanos le tienen miedo a los guardias y a la... Porque, coño, para los frescos. Sí, no. Tírame para los frescos. No, y da miedo porque a veces si no les da y entonces se ponen a matraquearte. Exacto, sí. Entonces cuando ves un policía coreano vas a decir, concha, me va a quitar para el quinche. Sí, o sea, me da miedo. No sé, los policías me dan miedo. Entonces, compadre, ¿cuándo llegaste aquí a Corea del Sur? Llegué aquí hace 2 años. 2 años. 2 años ya viviendo aquí. Cumplí 2 años el mes pasado. Ah, y antes de eso, ¿dónde estabas? Vivía en Vietnam. Viví en Vietnam 4 años. Hanoi, Vietnam. Hanoi. 4 años. ¿Cómo estuvo Vietnam? ¿Bonito? Chévere, a mí me gustaba Vietnam. Vietnam es barato, es bonito para vivir, la gente es relajada, es tranquila, la comida es Súper barata. feliz, ¿verdad? Sí. ¿Y qué una diferencia entre Vietnam y Corea? Vivir entre Vietnam El y Corea. precio. El precio, es Claro. lo principal, coño, el precio. El precio es que uno busca lo económico, ¿no? Ah. Y en Vietnam era muy barato, las casas, las habitaciones. Sí, la o sea, renta podías vivir en bastante. un apartamento por $300 y Y era... aquí es imposible. y aquí es imposible. Aquí por $300 no vas a conseguir nada. Y antes de eso me dijiste que estabas en otro país, ¿no? En Colombia, en Bogotá. Oye, hermano, hemos rodado. O sea, salí de Venezuela a Bogotá con $250 en el bolsillo y el anillo de graduación de mi mamá. Un poquito más. Un poquito más que yo. Y el anillo. 250. Los tenía reunidos de cuando trabajaba allá en Ojeda. Ajá. Y el anillo de graduación de mi mamá. Y entonces en Bogotá hice plata, reuní, hasta que hice como $3.000 y me vine a Vietnam. Ah, claro. Ya que en Vietnam sí. ya pues era De más... verdad, gracias a todos los colombianos que nos recibieron, porque a mí también me recibió Colombia y... ¿Sí? Y ¿Tú claro. viviste en Colombia? Más de un año y medio, en Bogotá estuve. Ah. Y de verdad que eso fue la palanca para poder saltar a otros países, porque sin los colombianos no hubiésemos salido, porque No, a mí me gusta mucho Colombia. no, yo- no, Bogotá es hermosísimo. Lo único y, es- los pueblos de Bogotá que están cerca. Si el salario demasiado- alcanzase, si yo ganase 5 millones de pesos, viviese en Bogotá. Sí, sí, sí. Pero Colombia es cara, Bogotá es cara. Bogotá es caro, sí. Y es los hermoso. colombianos saben eso, pues. Los que nos robaban las bombas, los aires, se fueron para Colombia. Pobre Entonces- Colombia, de verdad. Y eso es una verdad que hay que aceptarlo. Y no solamente Colombia. Lamentable. Muchos países Y latinoamericanos. son poquitos, son Sí. 10, pero el 10, o sea, del 2 millones que hay allí, hay unos 200 que están haciendo cosas malas y los 200 son los que ponen en la televisión y han dañado la imagen del venezolano. Exacto, Lo mismo en los Estados Unidos. Lo mismo en Pero yo Estados digo que de 2 millones 100 son los que están cometiendo Y crímenes. son malos, sí. Porque en Venezuela había mucha gente mala, gracias a Dios, que bueno, han disminuido, pero es por Se eso. fueron para porque Colombia. Se fueron a Colombia, Perú, Para Perú, Ecuador. y Les ahora pedimos para Miami. A todas esas personas que me siguen en nuestro Perdón, canal y son de esos no países. somos así, no somos Nosotros, así. los venezolanos, Somos la buenos. mayoría somos buenos. Vamos a acercarnos a la cámara. No, y no, no, decirlo. y es que en Colombia... La mayoría de los venezolanos somos buenos, señores. Sí, sí. Así El es. gobierno de Colombia incluso hizo una promoción que decía, no sé si lo viste, los buenos somos más. Los buenos somos. Sí, ¿Cómo claro. ves el país? ¿Muy caro, muy barato? El país es caro.
Al principio fue duro. Porque tú llegas, no te conocen las empresas, no te conocen las agencias. Sí. Te tienes que presentar con las agencias, que te conozcan tu perfil y ya después te puedan llamar. Entonces al principio es duro, o sea. Al principio era Pero, y fue duro porque yo me habían deportado de Vietnam. No me deportaron, pero sí que no puedo entrar por 3 años. Por lo del pasaporte, que no, Venezuela no me dio el pasaporte y me quedé 1 año ilegal allá. Y obviamente después tuve que pagar para salir y ya no puedo entrar por 3 años. ¿Cómo te le llevas con coreano? ¿Tienes muchos amigos coreanos? Coño, Bueno. esa cara lo dijo todo. es que, ¿cómo les puedo decir? ¿Tengo amigos coreanos? Sí tengo amigos coreanos. A ver, no voy a decir que no. Pero no es fácil hacerte amigo de las personas coreanas porque ellos tienen como varias barreras, pues. Que pasaba lo mismo en Bogotá. Tú no te podías hacer amigo de las personas como mi hermano y fue a una iglesia, o mi hermana iba a una iglesia, un grupo, se hacía 10 amigos y se los traía para casa. Y hacían fiesta en la casa. Una vez mi hermana tenía 40 personas en la casa que ella no conocía. Eso no pasa aquí. Eso no pasa Y aquí. eso tampoco pasaba en Bogotá. Sí. En Bogotá, para yo tener mis amigos en Bogotá, pasó un tiempo para que ellos me aceptaran en su grupo. Y aquí también pasa que como es una ciudad grande, entonces poco a poco vas conociendo a las personas, pero yo hablo coreano. Eso me ayuda. 한국말 할 수 있어요? 한국 잘할 수, 그렇게 잘하지 않았는데 전 할 수 있어요. ¡Wow! Ajá. ¿Cómo te le llevas con los coreanos? Me la llevo bien. Tengo amigos coreanos, sí, pero es porque hablo coreano. Si Porque no hablas hablas coreano es difícil. No vas a tener amigos coreanos. No vas a tener amigos Tienes coreanos. que hablar coreano. Y si para tengo tener amigos coreanos, igual yo sé que soy el amigo extranjero de ellos. Tengo amigos coreanos que sí valen la pena. Sí valen la pena. Sí valen la pena, de verdad, son chéveres, son personas respetuosas, no se meten en tu vida. ¿Me entiendes? Porque aquí hay como una barrera de yo no te quiero incomodar a ti Exacto, sí. y no te quiero irrespetar, entonces tengo que tener cuidado hasta dónde llego yo. No son salidos, no sobrepasan. No te Hay critican. no. No. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Si son muy amigos, te podrán echar una broma. así como que coño. Y lo hacen, me lo han Y lo hecho. hacen siempre. Pero también con respeto. Con mucho Y respeto, con sí. cuidado de no molestarte. Así son los coreanos, sí. Eddie, un momento cómico que te haya pasado aquí en Corea del Sur. Bueno, es que entré al baño de mujeres. Porque no Entraste al había. baño de mujeres. Sí, porque no había ni azul ni rosado. A propósito. Sí. No. Estaba todo en gris. O sea, lo de azul, o sea, el hombre no estaba de azul y la mujer de rosado, sino que estaba todo en gris. Todo en gris. Y no sé, yo estaba como que me estaba haciendo pipí y me metí. Estaba- Y cuando yo voy, no me di cuenta que no hay urinario, sino que me meto allí Ay, y hago pipí. chamo. Y cuando voy a salir, están las señoras allí y me ven. Y así, yo ¡ah! digo, ¿dónde? No, sino que me vieron así como que, ¿qué hace este loco aquí? No gritaron ni nada. No, como te miran así como juzgándote, los coreanos, tipo te juzgan y ya. Y ya. Y yo miércoles, perdón, y salgo corriendo. Eddie, algo que se te ha hecho difícil aquí en Corea. La cultura es complicado, o sea, pues uno viene de una cultura donde te dicen buenos días cuando entras a un lugar, donde la gente es amable. Sí, es verdad, la gente es metida y chismosa y brollera, pero Los venezolanos. no, más que todo en Ojeda, pues. Me pasó que es chiquito, pues, pueblo chiquito, infierno grande. Yo amo Ojeda, ¿no? Pero la gente es amable, la gente está pendiente tuyo, la gente... Hay una cosa, tú conoces a tus vecinos, tienes esa cosa que yo sé quién es el vecino de al lado, el vecino del frente, te pueden echar la mano, ¿me entendéis? Pero aquí no, aquí yo no sé quién vive al lado mío, no sé quién vive abajo de ¿Te donde... había encontrado los que viven cerca tuyo? O sea, Sí, nada, eso pero no me... ni hola, No, nada. nada. La dueña del edificio porque le pagó la renta. Tú aquí si no conoces a nadie no le vas a hablar. Exacto. En el metro tú no le hablas a gente desconocida, es Ni muy en el raro. ascensor, nada. Nada, Tú nada, vas nada. solo, aquí eres solo Y tú. si te hablan es para algo raro. Es para algo raro, No sí. sé, unas tipas se me acercaron y me comenzaron a hacer preguntas y yo en verdad me las quería sacar de encima. Porque no sé para dónde me iban a llevar, no sé qué querían mío, no sé si querían plata. Aquí no, o sea, tú nada más a las personas que conoces les hablas Y ya. y ya. Desconocido, si tú vas Pero con el eso es teléfono muy pegado, frío. sí. A veces se siente frío, se siente como que falta eso de... O sea, que estás como que estuvieses solo, ¿verdad? Sí. Y en invierno es peor. En invierno es peor. sí. Chamo, la gente más depresión que la hay normal. depresión. Por eso agarré y me fui para Venezuela en diciembre. Ajá. Ahorita Yo- seguimos hablando sobre Aquí hay un Venezuela. espíritu no sé, un espíritu de suicidio. Una cosa extraña aquí.
Sí, es que se te vienen siente, pensamientos se locos siente, a la cabeza. Se siente en el aire, ¿verdad? Y he conocido aquí personas que se han suicidado. Algo cultural que todavía no te acostumbras. Eso, pues que la gente a veces como que pasa por al lado tuyo y no te pide perdón, no te pide disculpas, Te nada. tropiezan. Sí, que tú En el dices, metro. miércoles, chamo, sé un poquito más Más amable, ¿no? amable, vértale, no. Y mira, hombre. y cuando vas en el metro, que si alguien se quiere bajar y los abuelos te hacen... Ya va. Estaba en el metro y estoy así y tengo el brazo descubierto así, tenía una camiseta así y estoy así con una señora y la señora hace así. Y yo, vieja ridícula, tendrías que pagarme por haber siquiera por tocado, favor, porque mira. estoy seguro que mejor no digo nada. Hay muchas cosas malas, pero también hay cosas buenas. No, hay cosas buenas. Puedes nombrar algunas cosas buenas que te guste de aquí del país. Todo funciona. Mijo, aquí todo funciona. Aquí el bus funciona, aquí el metro funciona, aquí todo funciona. Tú tienes el metro, sabes a qué hora va a llegar. Yo viví en Bogotá y tomaba el Transmilenio. O sea, esa vaina no es normal. No sabes cuándo llega, no sabes a qué hora va a llegar. O sea, No, y en Venezuela yo estudié en la Universidad de Zulia en Cabima Sí. y tenía que agarrar los carritos porque No en sabes a Venezuela, qué hora vienes, los puedes que tener no media saben- hora. Sí, los Cabimas Lagunilla, Ojeda, los no. Ojeda, Maracaibo, y la vaina es que son unos carritos, pero unos carritos viejos. y hueles hediondo a gasolina cuando sale esa vaina, hediondo a gasolina. Y cuando fui a Venezuela, Y de paso dice, no te hagas el Willy May, tenés que pagar. ahorita que fui a Venezuela, pues, ¿dónde trabajáis? ¿Y cuánto ganáis? Chamo, no, o sea, yo no ya me acostumbré aquí que la gente, no es por nada, pero me puede preguntar cosas, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? O sea, ¿de dónde venís? Y yo no, O sea, que te vieron con cara de extranjero, ¿ok? no, ¿de dónde vienes? ¿De qué? Porque venía de Maiquetía. De Maiquetía. Entonces había un payaso allí, vengo de Polonia, y estaba con acento español. un venezolano. Un venezolano. diciendo... Es que vengo de Polonia. ¿Sabes quién eres? Si me estás viendo. Vengo de Polonia. Y es que no, tío, pero... Y yo, ¿qué le pasa al loco Qué este? ridículo. ¿Y de dónde vienes, tío? Y yo estaba como que... Bueno, yo no voy a mentir, la verdad. No, vengo de Corea. ¿Y cuánto ganas allá? Decime. Y yo... Ay, chamo, para darle un jetazo. como decimos Exacto, nosotros, yo estaba como pana. que, chamo, no sé ahí Ay, metido. chamo. Aquí hubo un accidente con un carro. Entonces ellos vienen y colocan esto para evitar que eso vuelva a pasar. En Exacto. Itaewon hubo un accidente y ahora hay policías todo el tiempo que están vigilando y hay cámaras de seguridad que están controlando el número de personas que hay y te llega la policía y decirte, hey, hay demasiada gente, Sí. dispérsense. O sea, que los coreanos siempre van a pensar... Que ellos se ponen a pensar cómo le mejoro la vida a estas personas, Sí. cómo utilizo los impuestos para mejorar tu calidad de vida. Eso Y pasa aquí en la Corea. gente aún se queja. Es- Pero nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a que la plata y no mejoran nada. Y no mejoran Y los nada. huecos en la calle de Lagunilla, bueno. Y aquí los huecos, mira esa autopista, ¿ves? Pues, aquí arreglan calles que yo he visto que están buenas. En Chile tienen 10 años, todos los días arreglan la calle y está buena. Había un puente bueno y lo tiraron y construyeron otro puente de lado, igualito, y están buenos los dos. Es que no hay cosas malas y siempre se ponen a ver, bueno, ¿qué hacemos para mejorar? Es como si les sobrase la plata. Dos cosas que hacen los coreanos y no hacen los venezolanos. Uno, que planifican todo. O sea, no, yo no. En Ojeda, vamos para el centro, vamos a ver qué hacemos allá. Vamos. sí, Pero sí, yo no. ¿Dónde vas a ir? ¿A qué hora? ¿Qué vas ¿En a qué comer? lugar? ¿En qué salida nos vamos a ver? Todo tiene que estar planificado. Tú no Exacto, puedes, sí. y Yo tienes creo- que planificarlo yo unas creo- 2 semanas antes. Exacto, sí. Yo creo que estoy un poquito más coreanizado porque te dije, mira, vamos a ver una salida 2. ¿Dónde estás? No, estoy aquí. Me llamaba, yo le dije, cónchale, pana, la salida 2, estás en la salida 2 ya. Y él dice, no, que estoy por aquí. Entonces me envió la dirección actual y bueno, yo tuve que caminar. Sí, no, pero un coreano no es así, un coreano te va a decir, el restaurante, ahí tienes que estar. Ahí tiene que estar y a la hora. Y Y no a puede la estar hora, llegando exacto. tarde porque no les gusta eso, pues. Exacto. Yo sí. tuve problemas por eso. Al principio, me imagino que ya lo arreglaste. No, no es fácil. No es uno- fácil. No es fácil. Nosotros siempre llegamos tarde. Nosotros siempre llegamos tarde. El cheating culture, engañar a las Cheating personas. culture. Yo creo que en Venezuela. A ver, ¿quién engañan? ¿Quién Primero, engañan? no, el noviazgo. O sea, que conociste a una persona hoy y mañana ya están saliendo. O sea, literal se conocieron en una fiesta. Por ejemplo, un muchacho por ahí que conozco conoció a alguien en una fiesta de cumpleaños. Y a los 3 días ya estaban de novio. Ya eran novios. Y entonces, yo le dije, ¿cómo se conocieron? No, en una fiesta de cumpleaños, hace 3 días. Y yo como que, ¿what? Tan rápido. En Venezuela uno tiene que ir por varias citas, Sí, por una sí, etapa. exacto, todo Y es en un 3 proceso. meses todavía no saben qué son, pero ya son algo. Son algo, sí. Y ya después piden el noviazgo, ey. Y El después empate, ya la el mujer empate. dice como que, hey, ¿cuándo me vas a pedir el noviazgo? Si no me vas a pedir el noviazgo,
ok, ya la muchacha o el muchacho dice, si no vamos a estar de novio, pues ya acabamos con esto. Exacto. Pero aquí no, aquí son novios y al mes terminan. Aquí literalmente están saliendo con 3 y 4 mujeres al mismo tiempo. O sea, y tienen 2 teléfonos, 2 cacaos, 3 cacaos, tienen line. Entonces ellos las engañan. Yo creo que nosotros no somos así. O sea, que vos decís que los Sí coreanos, hay, los pero- coreanos engañan bastante. Es normal. Es muy normal. Hay y ellos entre ellos hablan de eso. Pero por lo menos si engañas a alguien, yo creo que tú no hablas con tu amigo, hey, le estoy montando cacho a mi novia. Claro, sí, es una vaina de los coreanos que lo cuentan, ¿verdad? Y se lo cuentan a sus amigos, no, le estoy montando cacho a mi novia, jajaja, tengo a esta y tengo a esta. Mira, la boba extranjera aquí y tengo a la otra coreana aquí. O sea, nosotros no usamos eso como premio. ¿Vos escuchaste? No. Enojea, hey, le estoy montando cacho a la novia mía. No, o sea, lo hace callado. Callado. Y nosotros en Venezuela tenemos el dicho de que hombre no tiene memoria. Sí, lo o que sea, vos hiciste es para vivir, pero siempre va a haber un hablado. Sí hay uno, pero se ve feo. Pero Se ve feo, en la por lo comunidad menos- se ve feo. Sí, y por lo menos así. Yo tengo un amigo que me dice, Chan, coño, le estoy pegando cacho a mi novia que estoy saliendo con este culo. decirle, chamo, No, o sea, a mí no me gusta, me cae mal eso. Sí, uno le dice, chamo, de decirle a tu novia que ya no o sea, la gente no tiene eso de decírtelo. No te lo va a decir porque sabe que lo vas a juzgar. Exacto, sí. Pero aquí Porque- no. pero aquí no. Aquí eso Aquí es son el premios, hablemos Son de eso. Mira, tengo a esta, tengo a esta, tengo a esta. Dramas coreanos, K-pop coreano, ¿te Cuando yo gusta? vivía en Venezuela, yo veía dramas coreanos antes de venir. Por eso me gustaba la idea de venir a Ah, Corea. o sea que por eso fue lo que te trajo a Corea fueron los dramas. Pues sí, o sea, investigué, no porque, pues sí, o sea, me gustaba lo que se veía, como el país, lo avanzado que era. Decía, wow, ese país es muy la avanzado. cultura, todo eso. La tecnología, tecnológicamente me parecía un país muy avanzado y dije, me gustaría, esa es mi meta. Esa era- ¿Qué necesito para llegar allá? Exacto. Entonces comencé a trabajar por ello hasta que pues ya estoy aquí. O sea, los sueños se hicieron realidad y está aquí en este Duré país. 6 años, pero Sudándola. 7 años, pero aquí estoy. El primer K-drama que vi fue Herederos, Heredero. Heirs, con Park Ah, sí, 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 sí. Y ahorita que trabajo de modelo veo a los actores o las actrices en una que me gustaba mucho, la vi literal en un shooting que tenía, Sí. ella estaba allí. Había otra que no sé si sabes, que es la de My Love from the Star, que es con la del Alien. Ajá. Esta semana estuve en la película en el set, ella no vino, pero me hubiese gustado verla, de verdad. Oh, Los de NCT Dream, Sí. literal yo estuve atrás de hablar con Chemin y no sé qué y tal. A Chemin, es que se llama, Chemin y... ¿A los de Super Junior? No, NCT Dream. MCT Dreams. Sí, son nuevos. Nada de ese Super Junior, eso eres viejo. No, NCT Dream. Las muchachas que lo están viendo Sí, saben, sí, sí. Chemin. Pero yo no lo conozco, entonces no fue el mismo sentimiento. También la de, no sé si has escuchado la canción de Queen Card, está en todas partes. Queen Card, esas también las conocí y fue chévere también. Todo gracias a eso, porque como trabajas de Voy a los modelos... shooting Sí. y ellas están allí, Y ellos ellos están están ahí. allí. También conocí al actor que ahorita todo el mundo está hablando de Chao, Woonshik. Bullshit. No sé si la has visto, la de Rain Shower. La serie esta del chico con el paraguas. Está muy claro. Algunas series que recomiendas que son buenísimas. Mi Series- serie favorita coreana es La Gloria. La Gloria es Naguara. The ese es lo Glory. mejor, sí, Porque The eso es lo Glory. que quería hacer con los de mi colegio. 1988. 88, perdón. 88, que es el 88, ese, 89. ese es mi drama favorito que, Ey, no me gusta mucho. que ese yo Yo lloré cuando vi el final. No, wow. Porque me recordaba, ¿me entendés? O sea, lo de uno, pues Exacto, el barrio de uno, la casita. uno correr por ahí, estar con los muchachos. Chamo, sí. Entonces, Y echar broma. ese drama se acabó, se llama Un Da para es Reply 1988. Y ese drama cuando se acabó, yo sentí un vacío. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? Sí, se yo- acabó el drama. Porque los dramas coreanos son así. Llegué el 29 a Maiquetía y llegué el 30 a mi casa en la madrugada. Porque me fui de sorpresa. Te fuiste Me fui eso, para la casa de le mi caíste a tu mamá. a tu Una familia. amiga me recibió en su casa Ajá. y en la noche mi hermana les dice que mi hermana que está en Hawái les pone a grabar un video y le dice que le va a enviar unos regalos. Y llegó yo disfrazado de delivery con una caja. Cónchale. Y comienzan a gritar. Ah. Mi papá casi le dio un infarto. Se tuvo que... Él comenzó a decir, Dios mío, y se puso rojo porque él tiene problema de la atención. Y se le subió la atención. Ay, chao. Pero fue una felicidad que diste a toda tu No, familia. sí, después- Entonces pasaste el 31 de diciembre 31 de diciembre en Venezuela. Y contame cómo está Venezuela ahorita. Venezuela no es la misma, de verdad que Venezuela ha mejorado mucho, no voy a mentir. Ha mejorado mucho porque liberaron la moneda. Sabéis que hace años pedían liberar la moneda, no más Cadivi, no sé qué, liberaron la moneda. En Venezuela todo se paga con dólares.
Obviamente también se paga con bolívares, pero generalmente se paga con bolívares así como con QR, con, Exacto. con móvil. Con móvil, sí, con pago móvil. ¿no? Con pago móvil se paga, pero está anclado al dólar. O sea, no hay mercado paralelo, ya no hay Cadivi y ya no hay. Entonces, el sincerar la moneda que se le pidió tanto tiempo a esta gente que lo hiciera, por fin lo hicieron. Entonces, eso ayudó a que la economía creciera. Primero, eso ayudó mucho, sincerar los precios. El sincerar los precios, los empresarios, los bodegones que ahora venden lo que tienen, pues es caro, no es barato, es muy caro. Yo llegué y eso me dio hasta diarrea, porque yo llegué bajándome por allá. Y una vez una empanada. Una empanada, los finos, arepa de chicharrón con bastante suero. Llegué a mi casa, caraota con espagueti y suero y quesito y jugo de mango. Jugo de mango, Medio jugo de guayaba. Medio diarrea. La alegría de la gente. El chamito que iba con la novia por acá, tenía una cita enfrente del... Porque cuando nosotros nos fuimos de Venezuela, no, eso eso no es se muy veía, triste, eso estaba muy triste. El parque de muy triste. Vamos a hablar de cuando te fuiste de Venezuela. Yo me acuerdo que comía arepa pelada todo el tiempo. Porque no había harina pan. Yo comía arepa de yuca o comía arepa pelada. ¿Qué es eso, pero arepa de yuca? Yuca con yuca, la hacen la arepita. Hubo un momento en que mi mamá, o sea, comiendo, me dijo, ¿están llenos? Y yo, sí, pero no, yo no estaba lleno. Y ese momento dije, me voy. Ay, chamo. Me voy. Ay, chamo, Y de paso que el sí. diciembre, ese año yo me fui, yo iba y venía de Colombia y el diciembre era horrible. Chamo, no había, porque yo le daba dinero a mi familia, pero en aquel tiempo la gente daba durísimo. Pero ahorita que yo fui, la gente se ponía sus pintas, la gente se iba a arreglar, se iba a comprar, había las pintas ojeras. la pinta del del 31 de 31, diciembre. claro, la gente, todo el mundo pendiente su pinta del 31. Ay, chamo. Y yo no usé pinta. Yo dije, Porque ya uno se acostumbró, ¿verdad? Que Sí. uno en el extranjero no existe de que una pinta, de que los estrenos. No. Los estrenos de diciembre, eso no existe en ningún país, solamente en existe. Venezuela. No Pero sé eso si es existe en bonito. otros países y lo ponen aquí en los comentarios que otros países utilizan las pintas de... Pero la gente tenía las Pero es bonito. pintas, se arreglaron, ponieron las casas bonitas, pintaban las casas, arreglaban las casas. Mi familia no es rica. Mi hermano vende ropa, mi tía arregla uñas. Y con arreglar uñas, ella tiene su negocito de arreglar uñas y ella ha echado Le para va adelante. bien, Allá sí. todo el mundo en Venezuela se ha rebuscado. Como conozco profesoras, el salario de profesora no les alcanza, pero venden bisutería. Y con eso se han arreglado. eso se han arreglado. La gente tiene 2, 3 cosas y Se van han haciendo. ajustado, sí. Y habían regalos, los fuegos artificiales en la noche, chavo. Cuando esa gente dispararon los fuegos artificiales, mira, en mi casa comimos con mi abuela. Después nos pusimos es una bendición, ¿no? le pusimos con canciones ahí, formamos el alboroto allí. Vinieron las primas, los primos para mi casa y tiramos fuegos artificiales chamo. y salimos a caminar por ahí. Y yo después me fui a dormir más bien y ellos se quedaron ahí echando bromas. ¿Vos le recomendás a un extranjero que vaya a visitar Venezuela Sí, ahora? claro que sí. 100%. 100%, es más, no hay delincuentes porque se fueron para Nueva York. Entonces, exacto. no hay delincuencia. No, vayan. O sea, que vos te sentiste seguro estando allá Nos en fuimos Ciudad. para Cayo San Juan. Hay unos viajecitos de 30, de 40 dólares. Te llevan, te traen en bus. Un poquito matadito. Pero nos fuimos. Con 40, mi hermano y yo nos fuimos para allá. ¿Para San Juan? Para Los Cayos. Para Los Cayos. Yo decía, Para San Juan, Puerto Los Rico. Cayos. Para Los Cayos. El país más hermoso del mundo es este país. Cuando fuiste a Morrocoy. Chacho, yo dije, este país es que no hay comparación. El agua era transparente. Vietnam tiene unas playas hermosas. Sí, Vietnam tiene unas Bellas, playas hermosas, bellas, bellas. pero esa agua transparente azul, O no. sea que las hermosas playas están en Venezuela. En Venezuela. ¿Y tenés otra vez planes de regresar a Venezuela? Sí. No a vivir. O vivir, ¿qué pensás? No vivir, no quiero vivir porque a mí me gusta en Corea, me gusta Asia, me gusta Tailandia, me gusta Vietnam, me gustan estos países, me gusta la cultura y quiero seguir viviendo aquí. Creo que muchos venezolanos se han ido y yo a dónde están ellos se van a quedar. O sea, de verdad. Hay otros que sí se quieren regresar, pero yo no. Yo soy el que no me quiero regresar. Pero sí fue difícil en Venezuela, lo pensé, en devolverme porque había mucha felicidad. Pero se ve que esa felicidad era como momentánea, pues. Ah. Había mucha felicidad por estar en mi tierra, estar con mis amigos, con mi madre, con mis hermanos. Sí, tu con familia, todo, con mi sí. familia, con mi padre. Y entonces eso es, pero pasa muy rápido y tú te das cuenta y aquí me gusta más. O sea, me gusta, ya yo estoy aquí como cómodo en Asia, me gusta Asia Sí, por sí, ahora. sí. Me gustaría ir todos los años a Venezuela, yo espero que Dios me permita
poder de verdad proveer. ¿Vas a ir otra vez? ¿Cuándo Sí, vas a ir? sí, voy a ir el año que viene, voy en febrero. Ah, vas a Quiero regresar ir en febrero. Quiero ir en enero, en febrero. Si pudiera en diciembre, voy en diciembre, pero si no en febrero. Yo voy a Mejor estar, en yo voy a diciembre. estar, yo voy a estar en febrero. Finales de enero, febrero. Que en diciembre es Calimán. Navidad. Ah, chavo, y la Navidad de uno no hay Navidad que se compare con la venezolana. Sí. Mi papá, mira, en mi cumpleaños, dijo, voy a decir unas palabras. Y dijo, ¿qué va a decir este señor? Porque sepa que es mi viejita, a veces dice unas vainas. Y para que él vea que esta gente que está aquí, su familia, es la que lo quiere. Porque dijo un poeta venezolano, te podrán querer en cualquier parte del mundo, pero nunca te podrán querer como en tu tierra. Y esta es Así tu es, tierra, así es. esta es tu familia. Así es, Nadie así te va a querer como nosotros. Chavo, cuando él dijo eso me iba a dar una vaina. ¿Y la frontera cómo está? Si pudiste pasar bien. No, sí, ahorita esto está relajado. Eso está Pasa relajado. quien quiere, eso está Cuando yo relajado. pasaba, chamo, los carritos se metían por las trochas. ¿Te acuerdas de esa vaina? Eso está relajado. Se metía por la trocha y estaban Sí, todos yo los, sé. los guajiritos, con los niños guajiritos pidiendo Pidiendo plata. plata. Y los tipos iban con unas pacas de billetes así y le daban los billetes a los coñitos. Tan, 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 tan. Sí, tan. no. Y ellos estaban así y no te dejaban pasar, weón. Y No, los no, no, tipos, está y se relajado. montaban, me acuerdo yo que se montaba uno en la capota del frente del carrito este. Y no, él que es el guía. No, chamo. Está relajado. Y yo, Dios mío, yo decía, No, está chamo, relajado, ¿cómo? todo eso está Yo relajado. le cuento esas cosas a mi novia, a mi futura esposa, y ella dice, ¿en serio eso pasa? Y yo, sí, así, tipo película, porque la frontera estaba cerrada. Pero en unos 3, 4 años yo creo que las cosas pueden cambiar. Sí. Las cosas van a cambiar porque ya está bueno, son 25 años y ya horrible y todos nosotros Venezuela queremos... tiene el potencial, Sí, Venezuela chamo. tiene demasiado potencial. Demasiado, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es llevar bastante coreanos para Venezuela y vean ese hermoso país, chamo. Eso es uno de los Sí. planes que tengo, que vayan a ver esa naturaleza que nosotros tenemos, Es que que los Venezuela, coreanos no. Los coreanos país ven como algo. Venezuela. Los coreanos ven el Morrocoy, el Santo Ángel, Choronito. El esa Salto vaina, Ángel, no, chacho, chico. no. El Se vuelven Morrocoy. locos, la isla Claro. Margarita. Sí, no. Venezuela es un país muy bonito. Venezuela hay que explotarle mucho el turismo. Sí, no, y de paso la gente que es muy amable, muy servicial. Venite para mi casa, sentate aquí, le dan café, te echan cuentos. ¿Me entiendes? Eso es lo más hermoso que tiene Venezuela, la gente. No, sí, la gente es muy agradable. Bueno, muchachos, hemos llegado a la final de este video. Espero que haya gustado mucho y gracias, mi hermano, por ese Un placer. videazo, ese día. De verdad que disfrutamos muchísimo, nos reímos bastante y fue muy amena, de verdad. Me siento como un primo, pues. El mejor. Gracias, mi hermano, gracias. Todos somos primos allá. Así es, la prima. Todos somos primos en el Zulia. Chao. Chao.